Código Penal, nos adentramos en historias reales que estremecen. Hoy acompáñanos con una taza de café o té mientras exploramos el oscuro crimen que destruyó la vida de una familia modelo en Elmwood. Que disfrute que te en el episodio. Elmwood, un pequeño pueblo en el estado de Maine, era conocido por sus calles tranquilas y una idílica calma que parecía inmutable. La vida en el pueblo transcurría de forma apacible. Los vecinos se reunían en los mercados dominicales, compartían las últimas noticias tomando café en la panadería local y los niños recorrían las aceras impecables en bicicleta. La familia Dexter era una de las más respetadas y queridas del lugar. Grace Dexter, maestra de primaria, era conocida por su dedicación y cariño hacia los niños. Con frecuencia se quedaba después de las clases para ayudar a los alumnos con dificultades y organizaba ferias escolares. Su esposo, Thomas Dexter, era un ex policía que ahora trabajaba en una empresa de seguridad. Su físico robusto y mirada serena inspiraban confianza, aunque raramente estaba en casa debido a sus constantes viajes laborales. Los dos hijos de los Dexter, Rachel y Eric, también eran un modelo a seguir. Rachel destacaba en las Olimpiadas académicas, mientras que Eric era el capitán del equipo de béisbol escolar. En su espaciosa casa en Cypress Road, reinaba una atmósfera acogedora, complementada por el sonido de cenas familiares y risas durante los juegos de mesa. Sin embargo, a partir del otoño de 2003, los vecinos comenzaron a notar cambios. Grace, siempre enérgica y amigable, dejó de participar en los eventos del pueblo, luciendo cansada y distraída. Thomas, por otro lado, pasaba más tiempo fuera y, cuando estaba en casa, parecía sombrío. En público, sus interacciones eran tensas, como si una barrera invisible los separara. En la panadería local, mientras tomaban café, los vecinos comenzaron a susurrar. Algo está pasando con los Dexter. Siempre fueron una familia tan unida. Algunos afirmaban haber visto a Thomas hablando tarde por la noche con una mujer desconocida junto a su coche. Otros recordaban haber visto a Grace salir del banco con el rostro lleno de preocupación. Todo cambió en octubre, cuando Grace desapareció de sus rutinas habituales. Evitaba a sus colegas, rechazaba reuniones con amigas e incluso se ausentó del tradicional picnic otoñal de la escuela, donde solía ser la anfitriona principal. Mientras tanto, empezaron a ocurrir cosas extrañas en su casa. Por las noches, las luces de las habitaciones se encendían y apagaban sin razón aparente. Una vez Eric le contó a un amigo que había escuchado ruidos extraños cuando no había nadie en casa. En medio de estos acontecimientos, nadie pudo prever que una tragedia estaba gestándose en este tranquilo pueblo. La calma característica de Elmwood parecía estar a punto de colapsar bajo el peso de oscuros secretos. El otoño de 2003 trajo a Elmwood no solo el frío viento, sino también inquietantes cambios en la familia Dexter. Grace, siempre sonriente y organizada, comenzó a perder el brillo habitual en sus ojos. Sus colegas en la escuela primaria notaron que estaba cada vez más distraída. Durante las clases, se confundía con los materiales, olvidaba reuniones programadas y pasaba por alto plazos importantes. Los alumnos, acostumbrados a su atención y entusiasmo, empezaron a susurrar, «La señorita Dexter ya no es la misma». Fuera de la escuela, Grace evitaba los eventos comunitarios, justificándose cada vez más con problemas de salud. Aquella mujer que siempre había participado activamente en la vida del pueblo parecía haberse desvanecido de la vida cotidiana de Elmwood. Las fotos familiares que publicaba en las redes sociales ya no mostraban las sonrisas sinceras que antes conmovían a sus vecinos. Mientras tanto, Thomas parecía vivir una vida separada. Sus viajes de trabajo se hacían más largos y sus regresos más tensos. Corrían rumores de que tenía una nueva conocida, Carla Summers, una exitosa empresaria de Boston. Se decía que su relación había comenzado durante una conferencia de seguridad. Algunos compañeros de Thomas comentaban cómo su actitud cambiaba al mencionar a Carla, y en una ocasión alguien lo vio salir del coche de ella en el centro del pueblo. Carla no escondía sus intenciones. Le enviaba a Thomas costosos regalos, relojes de lujo, corbatas de marcas reconocidas e incluso un juego de cigarros premium
que él mostraba con evidente satisfacción. Un día Grace encontró una nota escrita con una caligrafía refinada. Tom, mereces algo mejor. Hablemos. Sí. Después de eso, la expresión de Grace se volvió aún más ansiosa, y nuevas arrugas marcaban su rostro, fruto de noches sin dormir. A principios de octubre, Grace retiró una gran suma de dinero de su cuenta bancaria. El empleado del banco la recordó claramente. Aunque siempre había sido tranquila, ese día lucía preocupada y miraba constantemente a su alrededor, como si temiera a alguien. Poco después, tomó otra decisión inquietante. Contrató un nuevo seguro de vida, designando a sus hijos como beneficiarios principales. Además, visitó en secreto a un abogado en una ciudad cercana, algo de lo que ni siquiera Thomas estaba enterado. Mientras tanto, Carla empezó a ser más directa. No tenía intención de retroceder, viendo a Grace solo como un obstáculo. Según los rumores, insinuó a Thomas que su vida sería mucho más fácil si resolvía sus asuntos familiares. Una tensión palpable rodeaba a quienes estaban cerca de la familia Dexter. Grace comenzó a notar detalles inquietantes, llamadas anónimas al teléfono de casa, con silencios al otro lado de la línea. Una vez vio una furgoneta negra siguiéndola, desapareciendo rápidamente cuando ella se dio cuenta. Estas pequeñas señales se acumulaban, formando un panorama de amenaza que Grace no podía ignorar. Sin embargo, ni siquiera ella podía imaginar hasta dónde llegarían quienes planeaban destruir su vida. Cuando Carla Summers se dio cuenta de que Thomas no dejaría a Grace por iniciativa propia, decidió tomar el control de la situación. Carla era una mujer de acción. Su imperio empresarial, centrado en tecnologías avanzadas de seguridad, había prosperado gracias no solo a su inteligencia, sino también a su habilidad para eliminar obstáculos en su camino. Esta vez, el obstáculo era Grace. Carla contactó a Myla Cross, una ex detective privada que, tras un escándalo de corrupción, había perdido su licencia y estaba al borde de la ruina financiera. Myla, acostumbrada a trabajos sucios, necesitaba dinero con urgencia y aceptó la propuesta de Carla. La suma, $75,000, era más que suficiente para que Myla saldara sus deudas y se asegurara una estabilidad económica durante algunos años. La única condición era que todo debía parecer un accidente o un robo, de modo que nadie sospechara de Thomas. Myla no perdió tiempo. Reclutó a dos hombres de Portland, Leo Bryan y Trevor North, ambos con antecedentes penales. Leo, conocido por robos con allanamiento, y Trevor, especialista en el robo de vehículos, eran los ejecutores perfectos, codiciosos y carentes de escrúpulos. Myla les presentó un plan donde cada acción estaba meticulosamente calculada hasta el último detalle. El plan parecía impecable. La casa de los Dexter fue estudiada minuciosamente. Carla proporcionó a Myla información sobre los horarios de la familia, los puntos vulnerables del sistema de seguridad e incluso el plano del hogar. Thomas, sin saber nada de los detalles, se había quejado en conversaciones privadas con Carla sobre la vieja alarma instalada antes de su trabajo en la empresa de seguridad, un dato clave para la planificación. Carla insistió en que el crimen se llevara a cabo el 15 de noviembre, cuando Thomas estaría en un seminario en Connecticut y los niños en la escuela. Grace, en ese horario, solía estar sola en casa. Myla eligió ese día para que los perpetradores se hicieran pasar por técnicos de reparación, utilizando uniformes e instrumentos para evitar sospechas. En octubre, Leo y Trevor visitaron varias veces Elmwood para observar la casa de los Dexter. Aparcaban cerca, seguían los movimientos de los habitantes y evaluaban la vigilancia de los vecinos. En una ocasión incluso intentaron abrir la puerta trasera, pero retrocedieron al notar que una luz se encendía en una ventana. Carla, por su parte, fue meticulosa al no dejar rastros. El dinero fue transferido a través de cuentas offshore, y las comunicaciones se realizaron con teléfonos desechables que se destruían después de cada conversación. Myla se encargó de que no quedaran pruebas que pudieran vincular a Carla con el crimen. El 15 de noviembre se acercaba rápidamente. Carla estaba convencida de que su plan funcionaría. Grace desaparecería, Thomas quedaría libre y su reputación permanecería intacta.
pero incluso los complots más elaborados pueden torcerse de manera inesperada. El 15 de noviembre de Dexter comenzó como un día otoñal común en Elmwood. El aire olía a hojas marchitas y las calles estaban tan tranquilas como siempre. Grace Dexter salió temprano a su trabajo, intentando concentrarse en sus clases a pesar de una sensación persistente de inquietud. Decidió actuar como si fuera un día normal para no levantar sospechas entre sus colegas. Después de un día más corto de lo habitual, Grace regresó a casa un poco antes de lo planeado. Para entonces, Lee O'Brien y Trevor North ya estaban cerca, estacionados en una vieja furgoneta blanca en un barrio contiguo. Vestidos con overoles azules, parecían trabajadores de mantenimiento. Un disfraz pensado para evitar levantar sospechas entre los vecinos. Grace, sin percibir peligro alguno, entró en la casa. Se quitó el abrigo, puso una tetera al fuego y comenzó a revisar algunos papeles escolares. Mientras tanto, Leo y Trevor se acercaron a la puerta trasera de la casa. Tal como Thomas había mencionado en conversaciones privadas, el sistema de seguridad era un punto débil. La cerradura cedió en cuestión de segundos. Cuando Grace escuchó el crujido de la puerta, su cuerpo se tensó de inmediato. Su primer impulso fue buscar su teléfono, pero estaba en otra habitación. Antes de que pudiera reaccionar, dos hombres entraron a la cocina. Al principio, pensó que podrían ser trabajadores confundidos, pero sus miradas y comportamientos pronto dejaron en claro que no estaban allí para reparar nada. El enfrentamiento fue breve. Según los informes forenses, Grace luchó por su vida. En sus manos y rostro quedaron marcas de cortes y moretones. La cocina evidenciaba una pelea, platos rotos, gotas de sangre en el suelo y una silla volcada. Sin embargo, la diferencia de fuerzas era abrumadora. Uno de los atacantes le golpeó varias veces con un objeto contundente, probablemente un martillo que llevaban consigo. Grace murió en el lugar. Su cuerpo quedó tendido en el suelo de la cocina, rodeado de fragmentos de losa y manchas de sangre. Leo y Trevor abandonaron la casa apresuradamente, sin molestarse en llevarse objetos de valor. Un detalle que inmediatamente generaría sospechas. A las 4:30 p.m., Rachel regresó a casa tras el entrenamiento. Lo primero que notó fue un silencio inquietante. Entró en la casa, llamando a su madre, pero no obtuvo respuesta. Al llegar a la cocina, el horror la paralizó. El cuerpo sin vida de Grace yacía en el suelo. Entre gritos, logró marcar el número de la policía con manos temblorosas. 15 minutos después, los primeros oficiales llegaron al lugar. La casa fue acordonada y comenzó una inspección preliminar. A simple vista, parecía un robo, pero algo no encajaba. Las joyas estaban intactas, el dinero seguía en su lugar. Las circunstancias del asesinato indicaban que había sido un acto premeditado. Cuando el sol se ocultó sobre Elmwood, dejando al pueblo en penumbra, las luces de los vehículos policiales destellaban en las calles vacías. La atmósfera serena del pueblo había desaparecido para siempre. La policía de Elmwood comenzó la investigación de inmediato. El caso fue asignado al detective Alex Harper, un veterano con más de 20 años de experiencia. Harper entendió desde el principio que la aparente sencillez del crimen, un robo simulado, ocultaba un motivo mucho más complejo. La casa de los Dexter fue sellada como escena del crimen, y se iniciaron interrogatorios, la recolección de pruebas y un minucioso análisis del lugar. Las primeras inconsistencias surgieron rápidamente. ¿Un robo? ¿Por qué entonces todas las pertenencias de valor, como joyas y dinero, estaban intactas? Grace claramente había luchado por su vida. Los criminales dejaron suficientes rastros como para que la policía tuviera algo con qué trabajar. Entre las pruebas recogidas destacaron las huellas de zapatos en el piso de la cocina, restos de guantes de látex y un fragmento de tela atrapado en una de las bisagras de la puerta. Además, debajo de las uñas de Grace se encontraron rastros de sangre seca, indicando que había logrado arañar a uno de sus atacantes. Este material fue enviado a análisis de ADN. Paralelamente, se realizaron interrogatorios a los miembros de la familia. Thomas Dexter, quien regresó rápidamente de su viaje en Connecticut, parecía profundamente afectado,
pero su comportamiento despertó sospechas en Harper. Thomas evitaba el contacto visual y respondía evasivamente. Aseguraba no tener idea de quién podría desearle daño a su esposa, pero su reticencia a hablar sobre sus problemas matrimoniales resultó sospechosa. El análisis de las cámaras de vigilancia de la calle también aportó información clave. En las grabaciones se veía una furgoneta blanca merodeando cerca de la casa de los Dexter días antes del asesinato. Aunque la matrícula estaba parcialmente cubierta por suciedad, los técnicos lograron identificarla. El vehículo estaba registrado a nombre de Trevor North, un hombre con antecedentes penales relacionados con robos. La siguiente línea de investigación se centró en las finanzas de Thomas y Grace. Harper descubrió algo inquietante. Grace había contratado recientemente un seguro de vida con una gran suma como beneficio, lo que resultaba sospechoso. Más alarmante fue la actividad financiera de Thomas, que mostraba transferencias de $10,000 a cuentas offshore. Esto hizo que la policía comenzara a considerar una posible conexión entre Thomas y el asesinato. El análisis de ADN marcó el primer avance importante. Los rastros de sangre encontrados bajo las uñas de Grace coincidían con el perfil genético de Leo Bryant, un delincuente conocido por robos y altercados. Era la primera evidencia directa que apuntaba a personas externas a la familia. El descubrimiento más impactante llegó cuando Thomas, presionado por las evidencias y las preguntas incisivas, admitió que tenía una relación con Carla Summers. Trató de minimizarla como un simple romance pasajero sin relevancia para el caso, pero Harper intuyó que esta confesión era clave para desentrañar el crimen. La investigación de las finanzas de Carla reveló otro hallazgo sorprendente. Varios pagos a cuentas anónimas coincidían con los momentos en que Leo Bryant había recibido dinero. La conexión entre Carla, Leo y Trevor comenzó a formar un cuadro más claro. La investigación se aceleraba. Harper sabía que estaban acercándose a desentrañar una siniestra conspiración, pero quedaban muchas preguntas. ¿Cuántas personas estaban involucradas y podrían recolectar suficientes pruebas para llevar a todos los responsables ante la justicia? El 28 de noviembre de 2003, Elmwood despertó con el sonido de sirenas y rumores de una operación policial a gran escala. El detective Alex Harper sabía que había llegado el momento de convertir las pruebas acumuladas en detenciones. El primero en caer fue Leo Bryant. Sus huellas coincidían con las encontradas en la escena del crimen y fue detenido en Portland mientras intentaba retirar dinero de una cuenta recién abierta. Bajo la presión de las pruebas, huellas, grabaciones de cámaras y análisis de ADN, Leo comenzó a derrumbarse, aunque en lugar de admitir su culpabilidad, señaló a su cómplice, Trevor North. Ese mismo día, Trevor fue arrestado en un pequeño apartamento abandonado en las afueras del pueblo. Durante el registro, la policía encontró parte del dinero recibido por el crimen y varios teléfonos desechables usados para comunicarse con el resto de los implicados. Trevor, al darse cuenta de que las pruebas en su contra eran abrumadoras, accedió a cooperar a cambio de una reducción en su condena. Confesó su participación y señaló a la mente detrás del plan. Myla Cross. Describió cómo Myla había diseñado todo, distribuyendo tareas y asegurando que el crimen se ejecutara con precisión. Myla fue arrestada 2 días después, en un motel a las afueras de Boston. Había intentado huir usando documentos falsos, pero la policía la encontró gracias a la información proporcionada por Trevor. En su habitación, descubrieron fotografías de la casa de los Dexter, horarios detallados de la familia y notas sobre las debilidades del sistema de seguridad. Además, en su computadora había registros de comunicaciones con Carla Summers. Los mensajes entre ambas eran explícitos, con Carla dando instrucciones precisas y confirmando transferencias de dinero. El 5 de diciembre de 2003, la policía registró la oficina de Carla Summers en Boston. Aunque intentó proyectar confianza y calificó todo como un malentendido, las pruebas en su contra eran aplastantes. Se encontraron registros de transferencias financieras, teléfonos desechables y un diario donde Carla había escrito sobre sus planes de un futuro brillante con Thomas. El arresto de Carla fue el clímax de la investigación. Durante los interrogatorios,
mostró una actitud desafiante, negando su implicación y acusando a Thomas de haberla manipulado. Sin embargo, las evidencias, sumadas a las declaraciones de Trevor y Mila, hicieron añicos su defensa. Thomas Dexter también fue puesto bajo investigación como posible cómplice. Aunque no había pruebas directas de su participación, la policía sospechaba que podría haber estado al tanto de los planes de Carla y no haber hecho nada para detenerlos. Durante los interrogatorios, Thomas negó rotundamente cualquier conexión con el asesinato de su esposa. A mediados de diciembre, la policía había completado la fase principal del caso. Todos los principales involucrados, Carla, Mila, Leo y Trevor, estaban bajo custodia. Los arrestos causaron conmoción en Elmwood, un pueblo acostumbrado a la tranquilidad y la seguridad. La tragedia de la familia Dexter ya no parecía un incidente aislado, sino el resultado de una intrincada y cruel conspiración. Sin embargo, aún faltaba la siguiente etapa: los juicios, donde la justicia debía desenredar cada detalle y asegurar que todos los responsables pagaran por sus actos. En marzo de 2004 comenzaron los juicios por el asesinato de Grace Dexter, atrayendo una atención mediática sin precedentes. Elmwood, un pueblo tranquilo, se convirtió en el centro de las noticias nacionales. Los reporteros acamparon frente al tribunal, mientras los residentes seguían con horror cómo se desvelaban los detalles de esta trágica historia. Los primeros en enfrentar el juicio fueron Leo Bryant y Trevor North. La fiscalía los presentó como ejecutores fríos y calculadores que sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Las pruebas eran concluyentes: análisis de ADN, grabaciones de cámaras de vigilancia y rastros dejados en la escena del crimen. Leo negó su implicación hasta el final, mientras que Trevor, que había colaborado con la policía, admitió su culpa y detalló el papel de Mila Cross como la mente que organizó todo. Leo fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Trevor, gracias a su cooperación, recibió una sentencia de 20 años de prisión, dejando claro que aunque su participación fue activa, su colaboración ayudó a esclarecer el caso. El juicio de Mila Cross mostró una figura más compleja. La fiscalía detalló cómo había planificado el crimen, supervisado cada paso y vinculado a los perpetradores con Carla Somers. Las fotos, notas y mensajes encontrados en su computadora fueron pruebas irrefutables. Aunque Mila intentó justificar sus acciones alegando presiones económicas, el tribunal consideró que su planificación meticulosa mostraba una intención clara de cometer un asesinato. Fue condenada a 40 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 25. El juicio más impactante fue el de Carla Somers. La fiscalía la describió como la arquitecta principal del crimen, quien había utilizado su posición y recursos para alcanzar sus objetivos personales. Los mensajes intercambiados con Mila, las transferencias financieras y el diario donde Carla fantaseaba con su futuro junto a Thomas eran pruebas contundentes. Carla negó todas las acusaciones, señalando a Thomas como el verdadero instigador. Sin embargo, los testimonios de Trevor y Mila, junto con las pruebas materiales, destruyeron su defensa. Fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, un castigo que marcó un fuerte mensaje de que ni el poder ni el dinero pueden evadir la justicia. La familia Dexter quedó devastada por la tragedia. Aunque Thomas evitó ser acusado formalmente, quedó marcado como un paria en la comunidad. Muchos lo consideraban indirectamente responsable de lo ocurrido debido a su relación con Carla. Finalmente, Thomas dejó Elmwood, dedicándose a actividades sociales orientadas a prevenir los daños de las infidelidades y sus posibles consecuencias. Rachel, quien había encontrado el cuerpo de su madre, sufrió un profundo trastorno de estrés postraumático. Con el tiempo y gracias a la ayuda psicológica, decidió convertir su dolor en algo positivo, convirtiéndose en abogada especializada en la defensa de mujeres víctimas de violencia. Eric, el hijo menor, eligió la medicina como su camino, centrándose en la rehabilitación psicológica de personas afectadas por traumas. En honor a Grace, la escuela donde trabajaba creó un premio anual con su nombre,
destinado a estudiantes que mostraran excelencia académica y cualidades humanas destacadas. Elmwood, que alguna vez fue un símbolo de tranquilidad, ahora recordaba esta tragedia como una advertencia sobre las oscuras fuerzas que pueden ocultarse tras una fachada de normalidad. Esta historia sacudió a todos los que la conocieron. Mostró cómo la ambición, los secretos y la traición pueden desencadenar las peores tragedias. Pero también destacó la fuerza del sistema judicial y la resiliencia de los afectados para superar el horror y buscar justicia. Gracias por ver Código Penal. Si te gustan las historias impactantes como esta, no olvides suscribirte. Cada día te traemos nuevos relatos llenos de intriga y emoción.